Contexto de la violencia en México, el especialista en seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdés, analizó cómo la fragmentación de los grupos delictivos en el país se aceleró a partir de 2006. Esto se debe a que se han cortado las cabezas principales de estos grupos del crimen organizado. Y vamos a platicar justamente con él sobre esta fragmentación y pues qué efectos ha tenido sobre la violencia en las calles. ¿Qué tal, Víctor Manuel? Me da gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola Pascal, excelente día. Es un gran placer estar contigo a la orden. Gracias. Bueno, pues sí hubo un tiempo en que la estrategia era ir por las cabezas de los cárteles. Se descabezaron varios de ellos. Yo voy a citar un ejemplo de entre muchos, ¿no? Arturo Beltrán Leiva, ¿no? ¿Y qué pasó después de ese descabezamiento? Tú nos lo vas a decir en detalle, pero pues entiendo que vino una fragmentación que en el caso del puerto de Acapulco es muy notoria. Pero en general, ¿qué ha significado esa estrategia? Sí, a ver, digo, en el artículo de los últimos 25 años, obviamente el proceso de fragmentación viene de mucho tiempo atrás, en concreto del 89, cuando se escisionó el cártel de Guadalajara, pero en los últimos 25 años pasamos de 7 organizaciones a más de 150 organizaciones. 150. Hago un diagrama que incluye a 53 de ellas. No se incluyeron todas porque era casi imposible representar gráficamente pues un universo tan grande, Ujú. pero pues sí, como tú bien explicas, a partir de 2006 empieza el proceso a dispararse. Ya, entonces tiene una lectura equivocada si dice, bueno, en el país hay dos grandes cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, porque digamos es una visión incompleta del panorama. Sí, claro, digo, para empezar, pues ya no se puede hablar de un solo cártel de Sinaloa, Sí. sino de dos facciones principales y digamos que tampoco podemos decir que el proceso de fragmentación vaya a terminar ahí. Por Ujú. ejemplo, si el día de mañana se arrestara a Ismael Zambada Sicarios o a Alfredo Guzmán Ujú. o a Iván Archibaldo Guzmán, pues este proceso de fragmentación podría seguir. También si el cártel Jalisco Nueva Generación perdiera a Nemesio Ceguera, Ujú. podría iniciarse un proceso grande de fragmentación. Tú ponías el ejemplo de Arturo Beltrán Leiva. Ujú. Los Beltrán Leiva se separan precisamente del De cártel de Sinaloa. Sinaloa por Ujú. una supuesta traición, pero prácticamente al año es abatido por personal de la Marina y eso da pie a que salgan de los Beltrán Leiva organizaciones como Guerreros Unidos, como Los Rojos, como el Cártel Independiente de Acapulco, como la Ujú. organización de la Barbie, La Mano con Ojos, es decir, un universo muy grande de organizaciones que han seguido fragmentándose y pues que han complicado la dinámica criminal, en este caso, pues en entidades como Guerrero, como el Estado de México, como Morelos. Y esa es la gran cuestión con la fragmentación, que al haber más organizaciones criminales en los mismos espacios, la posibilidad de que se empalmen sus territorios y que haya disputas criminales se incrementa. Por ende, al haber fragmentaciones, al menos en lo local y de forma inmediata, Ujú. hay picos o repuntes de violencia muy marcados, como el que hoy estamos viviendo en Culiacán, en Guasave, en Mazatlán, derivado de la fragmentación del cártel de Sinaloa en dos grandes bloques. Pero pues este proceso también lo vemos en Michoacán, como después del 2014 los caballeros templarios fueron perdiendo fuerza y fragmentándose, y esto ha dado pie a que hoy, por ejemplo, Michoacán tenga 17 organizaciones 17. criminales operando en dicho estado.
17, yo creía que eran algo así como 10, pero son todavía más estos. Oye, me queda un minuto en este bloque, te pediría que te quedaras con nosotros después para seguir conversando, pero nada Por más para supuesto. concluir esta parte de la conversación, ¿esa estrategia de descabezamiento continúa? Porque tengo la impresión de que ahora les dicen no capos, sino generadores de violencia, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Digo, a ver, se están concentrando en los líderes. Lo que se tienen que concentrar es como hace Estados Unidos, mapea una gran red. Hace un mes, por ejemplo, arrestaron a 640 integrantes del cártel Jalisco, identificaron a varios y el mismo día los arrestan a todos. Ujú. Ese es el tipo de golpes que tenemos que dar, desarticular redes en lugar de quitar solo a quien está arriba, porque quien está arriba pues es fácil de sustituir o bien genera crisis internas Ujú. que propician esta fragmentación. Bueno, Víctor Manuel, permíteme hacer un corte y Claro que regresamos sí. para su análisis de cómo la fragmentación, perdón, de los grupos delictivos en el país se aceleró a partir de 2006 y con ello la violencia. Hay algunas excepciones, ¿no, Víctor Manuel? Pienso, por ejemplo, en lo que pasó con los Zetas y particularmente lo que sucede en Coahuila, donde te encuentras, porque ahí el descabezamiento de ese grupo delictivo, la detención o muerte de sus principales líderes, pues no propició necesariamente mayor violencia, por lo menos en el estado de Coahuila, ¿o cómo lo ves tú? No, al contrario, es decir, hay situaciones en que al atacar a determinados grupos y sus liderazgos sí puede dar pie a que haya un decrecimiento en la violencia. Digo, un claro ejemplo precisamente es Coahuila, como ante la pérdida de los principales líderes de los Zetas, pues sí hubo un proceso de fragmentación, sí tuvo algunos repuntes en Tamaulipas, pero obviamente, pues si esto se acompaña con un fortalecimiento institucional, Ujú. se puede dar una cuestión en donde se recuperen estos espacios sociales y se logre una paz en entidades como en la que yo vivo. De hecho, por ejemplo, cuando en el 2014 también pierde Caballeros Templarios gran parte de sus liderazgos en Michoacán, hubo un espacio en donde también se pudo haber recuperado esa zona, es decir, un cártel casi hegemónico en la zona perdía esa influencia, pero se desaprovechó la oportunidad y se dejó que otras organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación Ujú. y algunas decisiones de los propios Caballeros Templarios como los Viagra empezaran a retomar esas zonas y entonces hay ciertas ventanas de oportunidad que ofrece la fragmentación que también tienen que aprovecharse los gobiernos locales y hay quien toma esa oportunidad, como bien lo hizo Coahuila, y otros como Michoacán que lo desaprovecharon y Sí. digamos el proceso pues lo seguimos viendo hoy en el estado de Michoacán. Y justo quería preguntarte sobre Michoacán, ¿cómo ves las cosas con 17 grupos delictivos? Suena hasta un reto mayor que el de Sinaloa. Sí, claro. Lo preocupante de Michoacán es que hay como bien mencionaba, se empalman los territorios. Ujú. Hay municipios como Apatzingán que tienen hasta 8 organizaciones operando en la zona. Municipios como Uruapan tienen hasta 6 organizaciones también operando en dicho municipio, en dicha demarcación. Y entonces eso hace complicado el poder atacarlos. ¿Por qué? Porque los comerciantes, la sociedad, pues no solo es extorsionada por una organización, sino por varias, lo que complejiza la tarea. Y también estas organizaciones pues tienen incentivos para cooptar a los gobiernos municipales, es decir, para tratar de infiltrarse en la parte política para obtener protección y eso pues genera estas disputas territoriales, estos atentados contra actores políticos y al ser organizaciones más pequeñas
tienden a ser más extractivas, es decir, se concentran menos en el trasiego internacional de drogas, en el robo de combustible, en el huachicol fiscal y se especializan en extorsión a agricultores, como lo hemos visto los limoneros, los aguacateros, mineros, productores de fresas, etcétera. ¿Cuál es tu percepción de lo que puede ocurrir en el marco del Plan Michoacán? ¿Ves posibilidades de una disminución de la violencia o es solamente un tema temporal? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? A ver, digo, a mí me preocupa que precisamente como se dio en 2014, como se dio previamente en el primer plan de seguridad de Michoacán con Calderón, pues llegan fuerzas federales, haya una disminución momentánea de la violencia, pero que no se generen el fortalecimiento de las policías locales, de las autoridades locales y entonces que cuando se vayan las fuerzas federales, pues estas organizaciones retomen y retomen con mayor fuerza. Creo que se tiene que construir un mejor espacio y también creo que al plan Michoacán para la paz y la seguridad le hace falta un componente de limpiar las redes políticas que protegen a las organizaciones criminales. Ujú. Creo que eso es toral. Hemos visto en Michoacán, pues cómo hay muchos municipios que han sido cooptados por el crimen organizado. Las policías locales son parte del problema y no parte de la solución. Y entonces, si no hay una limpia de los alcaldes, funcionarios, comandantes de policía, elementos corruptos, pues difícilmente va a haber un cambio de verdad en Ujú. Michoacán. Me queda un minutito. ¿Qué opinas de los señalamientos del movimiento del sombrero que pues no sería muy lógico que los grupos delictivos hayan matado al alcalde porque eso les calienta a ellos mismos la plaza y que más bien se trata de un crimen de tipo político? ¿Qué opinas de eso? Bueno, digo, no podemos descartar el hecho, pues siempre hay una correlación entre organizaciones criminales y el aparato político, o sea, lo hemos visto en muchas regiones del país y pues lamentablemente pues llegan a acuerdos. Digo, no tengo elementos en este caso para así afirmarlo, pero Ujú. creo que es una hipótesis que no se puede descartar en las investigaciones y si se quiere llegar a justicia con el caso de Carlos Manso, pues las investigaciones tienen que ir o transitar todas las posibles explicaciones o todas las posibles hipótesis. Pues Víctor Manuel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Ha sido todo un placer, Pascal, a la Gracias, orden. un abrazo, gracias Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad e investigador, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.